Antes que nada, muy buenas tardes a todos los radioescuchas de ese prestigioso medio de comunicación y agradecer por la oportunidad que me dan, tal vez la única oportunidad de poder contar mi verdad sobre los hechos acaecidos el 26 de junio del año 2024. Hoy, desde la sombra del encierro, les hablo con el corazón y la conciencia en alto. Aquí en mi celda, en la oscuridad, en la sombra, no tengo cámaras, no tengo guionistas, no tengo expertos productores de película, no tengo ni siquiera medios de comunicación a mi favor, no tengo jueces fiscales ni policía, solo tengo mi palabra y con ella quiero decirles a todo el pueblo boliviano, a las Fuerzas Armadas, mi verdad sobre los sucesos acaecidos el año pasado, el 26 de junio. El 26 de junio del año pasado fui acusado falsamente de liderar un golpe de Estado. Se habló de traiciones, de conspiraciones, de ambiciones personales. Se llenaron los diferentes titulares de los medios de comunicación. Se grabaron documentales, se pronunciaron diferentes juicios de valor, pero nadie me escuchó. Nadie escuchó al general Juan José Zúñiga Macías, comandante del ejército, hasta ese momento. Ni nadie me preguntó qué es lo que pasó realmente. Y sin ser escuchado este general y el resto de los comandantes de los militares, estamos hoy ya 10 meses encerrados injustamente, sin ser escuchados. Debo reconocer, no soy un santo, ni quiero serlo. He servido a mi patria Bolivia por más de 34 años de servicio en las Fuerzas Armadas, con acierto y con desacierto, pero con un profundo compromiso de servicio a la patria y al pueblo boliviano. Lo que sucedió aquel día no fue para nada un intento de golpe de Estado o un intento de irrumpir la democracia. Fue un reflejo de un país atrapado en disputas internas, promesas rotas y una constante manipulación y abuso del poder político hacia el pueblo boliviano. Muchos de los que hoy me acusan sabían, algunos estuvieron cerca, otros se callaron, pero yo hablé y por hablar hoy termino solo en la cárcel. No vengo a pedirles perdón, no aún, porque solo quiero justicia, que se escuche mi voz clamoroso de dignidad y de justicia. A quienes hoy me escuchan, les digo que no crean un solo relato, una sola historia, más aún en estas circunstancias donde la justicia está totalmente manipulada y manoseada por el poder político. Cuestionen, duden, piensen, porque si callamos una verdad hoy, mañana cualquiera de ustedes puede ser el siguiente en ser silenciado y ser encarcelado. Desde este encierro no hay rabia, solo hay esperanza para que todavía, porque todavía creo que Bolivia puede sanar y para sanar hay que decir toda la verdad. Querido periodista, todos los acontecimientos del 26 de junio se origina exactamente el 23 de junio,
como yo lo había manifestado, pero lamentablemente no me dejaron contar mi verdad. Y le cuento a usted, por medio de este prestigioso medio de comunicación, a todo el pueblo boliviano, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Boliviana, que tienen derecho a saber la verdad de lo que ha pasado. Este día 23 de junio, como es de costumbre mía, hace 10, 20 años atrás, yo acostumbro estar 8 de la mañana, 10 de la mañana en la cancha de básquet del colegio La Salle para practicar mi actividad deportiva que es el básquet. Y también, coincidentemente, desde hace unos años atrás, asiste el presidente de Bolivia y junto a otros civiles, deportistas, militares. Desde el momento en que yo asumo cargos importantes, cargos de decisión dentro del ejército, el señor presidente siempre acostumbraba darme algunas instrucciones cuando así lo existía. Sin embargo, también se aprovechaba para que mi persona hiciera siempre un análisis de la situación actual que vivía las Fuerzas Armadas y el país. Principalmente se le hacía un enfoque de inteligencia. Y es así que ese día, señor presidente, después de jugar una media hora, aproximadamente 9:15, se suscita un descanso, descansamos y charlamos, y el presidente se encontraba muy preocupado por los acontecimientos que se iban a iniciar ese domingo 23 a la medianoche. Me decía, es muy peligrosa la situación, si logro pasar esta semana, seguramente puedo cantar victoria, puedo decir que voy a finalizar mi mandato. Yo también coincidía en que la situación era muy peligrosa y le di también mi enfoque desde el punto de vista de inteligencia. Entonces el presidente me da la siguiente instrucción. Trae los blindados, ¿no? Porque la situación era muy crítica. Me imagino con la intención de infundir miedo a los sectores que estaban movilizados. Me imagino que tenían otra información, pero los medios de comunicación nos mostraban que esa semana era muy crítica. Había cierre de fronteras, habían bloqueos, manifestaciones, organizaciones sociales movilizadas, cierre de fronteras, etcétera, etcétera. Era tan crítica la situación esa semana que salió en persona el ministro de Economía de Montenegro a decir, por favor, depongan sus actitudes, que si ustedes llevan a cabo esta movilización, el país va a perder $50 millones por día. También salió la señora Marianela preocupada, suplicando que depongan sus actitudes. Y también está en los medios de comunicación, en la prensa, tengo entendido que el presidente sostuvo una reunión a las 4 de la tarde y seguramente confiaba que yo estaba trayendo ya los blindados. Él amenaza a los dirigentes del sector pesado, está en la prensa, amenaza con una brutal represión militar. Y de acuerdo a declaraciones de su dirigente, esa amenaza les asustó enormemente a los movilizados. Y está en la prensa, esa era la situación, no estaba nada tranquila la situación. Entonces, como la orden era muy de urgencia, además que el presidente nos recomendaba de que tendríamos que tener mucho cuidado al traer los blindados, porque él también sabía que desde las 2 eran los bloqueos y nos recomendaba que sería una vergüenza que algún blindado se quede plantado en el bloqueo. Y también nos dijo de que vinieran separados, de 2 en 2, de 1 a 1, que sería algo subversivo. Como la orden era de urgencia, entonces inmediatamente a las 9:20, 9:30 de la mañana, ni siquiera tuve la posibilidad de cambiarme o colocarme mi buzo deportivo, fui de corto con los militares que estaban ahí en la cancha jugando, mi ayudante. Me voy al Colegio Militar del Ejército, lugar donde son las viviendas militares. Lo primero que hice llamar con el ayudante es al jefe de Estado Mayor del Ejército, quien no se encontraba, él estaba en Cochabamba de viaje por situaciones de trabajo.
Inmediatamente lo hago llamar al jefe de comunicación social, al jefe de inteligencia, al jefe de operaciones y al jefe de logística. Entonces transmito la orden. Hay esta orden y se debe cumplir. Nadie objeta porque es orden del presidente. Entonces ellos inmediatamente también transmiten la orden a sus unidades dependientes para ejecutar la orden, ¿no? Cabe recalcar que cuando se mueve este tipo de material bélico, solo puede hacerlo el presidente, porque no son vehículos normales. No puede hacerlo yo, no puedo ordenar el desplazamiento, peor el comandante en jefe, tampoco puede hacerlo el ministro de Defensa. Solo es orden presidencial, porque no son carretillas, no son autos normales, son vehículos blindados. Entonces, los encargados de dar cumplimiento a esto ejecutan y dan cumplimiento. Inmediatamente yo me retiro a mi vivienda porque teníamos un viaje al alto mando militar. Me constituyo a las 3:30 de la tarde en la Brigada Aérea del Alto, donde estaba esperando el alto mando militar, comandante en jefe, jefe de Estado Mayor y el inspector de las Fuerzas Armadas. Entonces, cada comandante de fuerza da el parte respectivo de las novedades de su fuerza. Y el ejército, la única novedad que tenía es que se estaban trasladando los vehículos blindados de Corocoro y de Achacache. De parte del comandante en jefe, jefe de Estado Mayor y inspector. Ellos lo dijeron, qué bueno que les vaya bien porque era una orden del presidente. Inmediatamente decolamos en el avión, estuvimos 4:30 en Cochabamba y después nos trasladamos por tierra a la localidad de Totora, pueblo del ministro de Defensa, y estaba en pleno aniversario. Ahí nos esperaba el ministro de Defensa. Llegamos aproximadamente 8 de la noche, el alto mando militar, nos vamos ante el ministro de Defensa a dar parte cada quien de las novedades que tenía. El ejército tenía esa novedad, le doy parte, indicando, hermano ministro, no se alarme si es que le llega la información de desplazamiento de blindados. El presidente ha ordenado y se está ejecutando la orden. Adelante, general, qué bien, tenga cuidado, esa fue la respuesta. El día siguiente retornamos. Las órdenes pueden ser escritas o verbales en el ámbito militar, no siempre es escrita. Inclusive en mi nivel, las órdenes pueden ser escritas o verbales. Y se estaba cumpliendo. ¿Ya? Entonces, al día siguiente retornamos de Cochabamba, llegamos a La Paz como a las 7:30 de la mañana y vea esto. Dos altas personalidades del entorno íntimo del presidente me llaman, porque sabían ellos también. Me dicen, general, ¿han llegado tus fiesos? Me dicen. Yo le digo, sí, y ellos se alegraron, respiraron, porque sabían que la situación era crítica y eso garantizaba la estabilidad. Qué bueno, nada más. Inmediatamente me alisto y me voy al aniversario de la Policía Boliviana. Ahí alguien me había dicho que los blindados eran para la policía. Falso. El aniversario de la policía, y en ese aniversario nunca podían desfilar vehículos militares. Sí, hemos apoyado con una sección de cadetes, con una sección de oficiales superiores, pero que vaya material bélico nunca en toda la historia de Bolivia, porque son el material de las Fuerzas Armadas, del Ejército. Sí, el señor Hugo Moldis y el señor Fernando Rodríguez Ureña. Son dos personajes que andan en el círculo íntimo y sucio del presidente. Está a un nivel más arriba que de los ministros. Yo he asistido a muchas reuniones de ese círculo, no porque soy amigo, no porque soy nuevo, porque yo soy un oficial de inteligencia y siempre he manejado mucha información. Entonces, esa situación me ponía en ese tipo de esferas gubernamentales del Estado. Las dos personas sabían y un día antes, este acontecimiento también es importante, el 25 de junio, 5 de la tarde, 4:30, 5 de la tarde, me llama 6 veces la secretaria del presidente, la señora Gelo, y me dice, general, tiene que venir a la Casa Grande del Pueblo, el presidente ordena, ya está bien, pero tiene que venir con el rostro cubierto, mejor si es encapuchado. Y le van a recoger
25, un día antes, ¿no? A las 5 me llaman y yo a las 5:30 voy a la esquina del Hotel París. Voy en la vagoneta del ejército con mi chofer y con ayudante, quien ayudante también en sus declaraciones ante el fiscal declaró, informó esta situación. Yo voy con jean, con un canguro, con lentes, barbijo, una cosa, cubierto de canguro. Y me estaba esperando 5:30 el chofer del presidente, Ever, su vagoneta del presidente, una Pathfinder color plomo. Me subo a la vagoneta, el chofer me dice, eso es un lugar público, tiene que haber cientos de cámaras, y si no hay, es que algo ha pasado, ¿no? Ahí están las cámaras, tiene que haber, hay cantidad de cámaras. Me llevan por el garaje de la Potosí, entro, siempre evitando las cámaras, subo al piso 22. Y en el piso 22 estaba la señora Marianela, sentada al centro, al lado estaba el señor Hugo Moldis, al lado el señor ministro de Defensa Novillo. Llego, me hacen pasar y se tocó varios temas. Uno, el nuevo mando militar, me pedían un consejo a quién recomendaba, quién podía ser el comandante en jefe, podía ser yo, tranquilamente, y me recalcaban y me agradecían el apoyo militar que estaba dando al gobierno en ese día tan crítico, en esa semana tan crítica que había muchas amenazas, ¿no? Y ahí se coordinan algunos detalles que quiero contarle al fiscal, como el traslado a la Plaza Murillo. Hasta ese momento no sabía qué es lo que se planificaba, cuáles eran las malas intenciones con las Fuerzas Armadas, ¿no? Un apoyo para demostración de fuerzas. Pero en realidad el plan era hacernos enfrentar con los policías, generar ensangrentamiento, generar heridos, muertos, tratar de enfrentarnos, enfrentar con los movimientos sociales afines al presidente Arce, para generar un gran conflicto, un gran enfrentamiento, y con esto elevar su popularidad, hacer ver que era un golpe de Estado de magnitud y que el gobierno ha aplacado el golpe de Estado. Entonces, con eso quería subir la popularidad. Pero ahora aquí quiero ver, este comandante, el general Juan José Zúñiga, nunca se va a prestar al manoseo político, ni se ha prestado al manoseo político. Y peor es que se va a prestar a un show político. Este general siempre ha sido digno, siempre ha hecho respetar los intereses y la dignidad de las Fuerzas Armadas principalmente. Aquí refuto categóricamente cuando algunos opinadores, analistas, dicen que yo me he prestado a un show. Jamás. Yo me he dado cuenta claramente qué es lo que se pretendía, y después de la entrevista seguiré contando en su momento qué es lo que pasó. El gobierno ordena traer los blindados para aplacar esos sectores movilizados que estaban amenazando al gobierno en caso de que no se controle. Y la orden en esa semana era trasladar los blindados a la Plaza Murillo para hacer una demostración de fuerza militar y de apoyo al gobierno. Él quería manipular las Fuerzas Armadas, al ejército, para generar un enfrentamiento y con eso beneficiarse, hacer ver a la población que se estaba desarrollando un supuesto golpe de Estado. Para hacer un golpe de Estado voy a ir a las 3 de la tarde, cuando hay trancadera. Para hacer un golpe de Estado voy a carecer de una planificación. ¿Quiénes eran ellos para evitar? Supermanes. Si hubiera querido hacer un golpe de Estado, lo hubiera hecho. Tenía 15 tanques. Pero no, nosotros no nos hemos prestado a ese show. Sin embargo, ahora ellos se encuentran afanados, montando pruebas, construyendo mensajes, fotografías, etcétera, etcétera. ¿Cómo surge esto? En el documental, por ejemplo, dicen, me comentaron algunas veces, vi ahí en la guardia de la cárcel, que aparentemente me había reunido con los comandantes en mi casa. Quiero decirles, sí, es cierto. Ha habido 3 reuniones en mi casa con los comandantes altamente operativos.
pero esas reuniones fueron producto de una orden del presidente y producto de un análisis y una recomendación del señor Hugo Moldis y del señor Fernando Rodríguez. Le cuento un poquito, la fecha exactamente no me acuerdo, pero nos convocó a una reunión 11 de la noche el presidente, estaba el presidente, Hugo Moldis, Fernando Rodríguez y mi persona. Hugo Moldis es una exposición de la situación, un poco más política. Luego pasa el señor Fernando Rodríguez y es más tajante, más claro, y le dice la situación es muy crítica, su popularidad ha bajado tremendamente, se ha desgastado su gobierno, ya nadie le apoya. Y él reconocía y decía, antes de que me den las recomendaciones, quisiera darles esta tarea. No quiero que la historia, no quiero que el pueblo me recuerde como un traidor. Hay que buscar un historiador, alguien que escriba, que cambie la historia. No quiero pasar como traidor a la historia. Quiero que escriba y que me hagan ver como el que va a industrializar, como que quiere devolver el poder a las organizaciones sociales. Esa tiene que escribir. Esa era su recomendación. Y finalmente pasa a las recomendaciones. Entonces, ante esta situación de que mi gobierno se ha desgastado, ¿qué me recomienda? La primera recomendación le hace el señor Fernando. Le dice dejar su mando a los movimientos sociales. Esa era la primera recomendación. ¿Y a quién podía dejar? El presidente dice, en la única persona que confío es el señor Grover García. ¿Está bien? Segunda recomendación, dejar el mando del país a una junta militar. El presidente dice, no confío. Tercera recomendación, realizar un fujimorazo, al igual que ha ocurrido en el campo. Eso y las ventajas de cada recomendación. Una tercera ventaja le decía que él seguiría al mando del país y que lograría tener gobernabilidad. Y ellos están viendo ya este escenario que estamos viendo, donde hay una asamblea legislativa que le bloquea, donde permite sacar leyes, créditos, etcétera, etcétera. Es un bloqueo que le impide la gobernabilidad. Entonces, esa solución le interesó. Y a consecuencia de esa recomendación, perdón, es que me ordenan que cree un grupo de comandantes de las tres fuerzas altamente operativos. Y altamente operativos y además leales y discretos. Es así que yo conformo, ¿no? Elijo a los comandantes operativos y se quedó. Y la primera reunión se realizó en mi casa, Me dio unos 3, 4 días de anticipación y también en la cancha de básquet, ya terminando, me decía, ¿está confirmado la reunión para esta tarde? Sí. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. Listo, nada más. Me voy a mi casa a preparar y ahí estaban todos los comandantes de todo el país, inclusive de la Fuerza Aérea y de la Armada. Y el presidente. Y a esa reunión, como era de costumbre, se entraba sin zapatos, bien revisado, sin celulares, etcétera, etcétera, por seguridad de la información y de la vida. Después hubo otra convocatoria, otra reunión, también estaba el presidente, compartimos una comida. El motivo de eso era incrementar el espíritu de cuerpo, realizar coordinaciones, ¿no? Acrecentar los lazos de lealtad, principalmente el equipo, ¿no? Y una tercera reunión hubo también por orden del presidente, pero que ya no fue el presidente, sino al mando mío, me dijo, vamos a andar en un momento difícil, sería peligroso que alguien me vea reuniéndome precisamente con los comandos. Yo di cumplimiento a la orden. ¿Y qué le preocupaba de esa recomendación que le habían hecho de Fujimori? Vean un poco lo que ha pasado este último con Castillo, con el presidente Castillo, que él quiso dar el Parlamento, pero su mando militar en el momento lo traicionó, lo dejó solo. Entonces él quería evitar eso, él quería ver si es que iba a tomar realizar esa decisión, entonces tener la certeza de que el mando militar lo iba a respaldar y apoyar. Entonces él, en el fondo del gobierno, en algún momento del año pasado tenía que lanzar un golpe a la Asamblea Legislativa para evitar lo que estamos viendo, la ingobernabilidad, el bloqueo al Ejecutivo, etcétera, etcétera. Las banquetas, como se ha dicho, han sido ordenadas por el presidente para alargar
los conflictos que se, el riesgo que se tenía, y las tanquetas se iban a quedar, ¿no? O sea, me imagino para esa recomendación que le comentábamos que iban a retornar, porque siempre ha manejado la hipótesis de que en algún momento se iba a venir un asalto al poder armado por fuerzas populares. Siempre han manejado esa hipótesis. Entonces, será su gran reputación. Y este movimiento de tanquetas a la Plaza Murillo, esas órdenes, tenían otras intenciones oscuras, maquiavélicas, generar un enfrentamiento con los policías o con los movimientos sociales, hacer de que corra sangre y de esa manera aumentar su popularidad, hacer ver que él ha aplacado un golpe tremendo contra su gobierno como interior. Nosotros nos enteramos de esa situación, deducimos esa situación y pues lo que ocurrió al finalizar de esos desenlaces, simplemente el querido pueblo de Bolivia fue un grito de dignidad, un grito de cansancio de una nación, de un pueblo, cansados de ser silenciados permanentemente, cansados de ser manipulados por el poder político. Un grito de las Fuerzas Armadas cansadas de ser humilladas y humilladas. Fue un grito de las Fuerzas Armadas cansadas de ser marginadas, cansadas de ser empobrecidas. Fue un grito de miles de niños en todo el país que aún van a sus escuelas carachaquis, descalzos por la pobreza en la cual estamos viviendo. Usted si ve las noticias, todo el tiempo piden cambio de ministros, todo el tiempo cuestionan a los ministros. Ese día también era la voz de las Fuerzas Armadas, era la voz del Ejército, un cambio de ministros urgentes. ¿Cómo podemos tener un ministro de Defensa que ni siquiera ha ido al cuartel, que ni siquiera sabe los grados? Un ministro de Defensa que ni siquiera visita a los soldados, no conoce las unidades y el resto de los ministros. Era un pedido clamoroso de las Fuerzas Armadas, de una vez, que cambie. Era como una imposición de esto. Va a haber cambio, tiene que cambiar ministros. Y en ningún momento nosotros hemos pedido el poder político. Pero también este comandante, el ejército, tiene la obligación, la responsabilidad de proteger a su pueblo de un tirano, proteger a su pueblo de un gobierno que día a día lo empobrece, proteger de un gobierno que día a día lo endeuda a su patria. Es una responsabilidad. Y si no lo haces, eres cómplice de la destrucción de la patria, eres cómplice de ese empobrecimiento. Y este comandante nunca lo iba a hacer porque también es traicionar a tu familia. Los militares, cuando entramos y salimos del colegio militar, juramos solemnemente ante la patria para defender a ella, incluso sobre los intereses personales y familiares, inclusive dando tu vida por la patria. Él tenía la hipótesis, la información de que fuerzas paramilitares en algún momento iban a tomar por asalto el poder, como actualmente lo siguen manejando esa hipótesis. Ellos están seguros de que en algún momento algunas fuerzas paramilitares, algunas fuerzas populares pueden tomar por asalto el Palacio de Gobierno. Esa era la pero sigue siendo su preocupación y esa hipótesis sigue siendo altamente vigente. Y en ese momento tenía que también pedir para presos políticos de derecho, como ahora lo pido, lo suplico por medio de usted, libertad a los presos políticos, para todos. Escucho claros los cientos de bloqueadores militares, los presos políticos de derecha, de izquierda, que estamos viendo todos los días. Libertad. Este país ya no puede sufrir tanto. Hay un verdugo que deambula por todo el país, apresando, atemorizando, persiguiendo a los bolivianos, asustando, creando división en la familia, pobreza en la familia, asustando, haciendo uso abusivo del poder. Basta de esa represión de este gobierno. Podría ser destituido o podría ser promovido en la boca. Eso solo lo sabe el presidente. Y hasta el último segundo, uno no sabe si va a ocupar un cargo o no lo va a ocupar. Pero para este comandante, señor periodista, el cargo no era tan importante.
Eran más importantes los intereses de las Fuerzas Armadas, del Ejército, los intereses del pueblo boliviano y de nuestra patria. Como lo dije, primero son los intereses sobre los intereses personales. Para mí era más fácil no hacer nada. Conseguí yo era comandante en jefe, estaba tranquilo, pero eso no es. ¿Qué clase de comandante era? Traicionero. Apoyar a un gobierno que está destruyendo a la patria. Eso nunca. El militar no puede ser nunca eso. Le voy a mencionar algo. Muy cercanos al presidente decía Hugo Malvis y Fernando Rodríguez. Por medio de él me inducían algunos discursos inclusive, ¿no? O sea, obligaban a que se diera algunos discursos, que se atacara a algunas personalidades, a algunos sectores de la sociedad boliviana. Entonces muchas cosas eran inducidas y obligadas. Nos inducían a dar ciertos discursos, a atacar a ciertas personalidades, expresidentes, exministros, algunos empresarios, sectores. Había había muy mala intención del señor Hugo Malvis y del señor Fernando Rodríguez sobre el ataque constante del expresidente sobre estas dos personalidades y la mía. Entonces había una bronca, había una rabia contenida contra esa exautoridad. Yo estaba muy cerca de ese entorno, muy cerca. Era el único militar que estaba en ese círculo, que estaba sobre encima de los ministros, en las decisiones más secretas del Estado. Y no por amistad, sino porque algunas cualidades se debe tener para estar en esas esferas del poder. Aprovecho esta oportunidad para decirlo. Cuando me detuvieron, que yo me entregué, a los 4 días que estuve encerrado, yo solicité entregar mis celulares, un celular, un iPad, y también agarraron el celular de mi hijo, un iPad con puro juego, igual, cuando no tienes nada, das, aquí está el celular, ¿qué hay? ¿Qué conversaciones? ¿Qué chats? Les di mi iCloud. Y esto ahora, que quede claro, quiero informar a la población. Mi celular, la policía se lo llevó durante un mes y devolvieron a la policía a mis abogados 5 minutos antes de mi primera declaración, que recién fue el 26 de junio, un mes exactamente después de los acontecimientos de la Plaza Murillo. ¿Qué quiere decir? Inteligencia de la policía ha tenido mi celular, mi iPad, un mes a su disposición con las claves, con la iCloud, tiempo suficiente para ver todo, tiempo suficiente, me imagino, para montar, no sé qué habrán montado, qué habrán bloqueado, no sé, para montar conversaciones, chats, fotografías, etcétera, etcétera. Y al mes, recién 5 minutos antes de mi declaración, a mis abogados se entrega a la policía para que yo entregue de manera oficial a la fiscalía. Más la siguiente recomendación. Si no le culpa al presidente que no hable mucho, le vamos a liberar, le vamos a ayudar, o por lo menos le vamos a dar domiciliario. Y este comandante, en la desesperación del encierro, que es muy traumática, creyó algunas cosas. Me dijeron que en la película había mostrado edificios, el 3D, planos de edificios, calles, ¿ya? Pueblo de Bolivia. Esas pruebas que han mostrado las han venido a recoger de Cochabamba, de los alumnos de la Escuela de Comando de Estado Mayor, que pertenecían anteriormente a la unidad, a la USDE, que era una unidad de seguridad del presidente, del anterior presidente en el Palacio. Entonces, esa unidad que trabajaba en el Palacio, en la Casa Grande del Pueblo, tenía que ser su estudio de seguridad en su jurisdicción, en su área de responsabilidad. ¿Y cuál era el estudio de seguridad? Identificar los edificios que constituyen una amenaza, los edificios que se tenían que tomar, las direcciones de aproximación, las áreas vitales, etcétera, etcétera. Cualquier unidad militar en el mundo tiene que tener su estudio de seguridad en su jurisdicción. Un ejemplo, en Villa Fátima, el batallón de comunicaciones, con seguridad que tiene su estudio de seguridad y bonito de identificar edificios, de aproximación, puntos críticos, áreas vitales, etcétera, etcétera. Pero ellos lo recogieron y lo mostraron como si hubiera sido parte del plan, como si hubiéramos ordenado. Aprovecho la oportunidad que hay un funcionario de gobierno que va a todas las cárceles a obligarles a todos los militares a que se
declaren culpables a cambio de su libertad. Y no solo eso, les pide, les obliga, les presiona a que me impliquen, me culpen a mí. Y muchos han caído en esa presión, han querido hacerme ver como si yo hubiera tenido otras intenciones de abrir fuego, etcétera, etcétera. Al señor Aníbal Aguilar, que lo ha manifestado públicamente, le ha ido a presionar para que se declare culpable. El señor de la tercera edad de 73 años no cede, no se rinde ante esa situación. Le han amenazado, hasta las familias amenazan para que te declares culpable y para que me culpen a mí de los hechos. Nunca los conocí. Una señora, nunca, ni siquiera, no. A la única persona que conocí es el señor Balda por las redes sociales. Es algo que significa que es totalmente falso, montado. Ahora, me dicen, es una pregunta de otros funcionarios. Este señor que habla, como algunos implicados en el caso, somos oficiales de inteligencia desde hace 26 años de quien habla. Y en inteligencia, tú tienes que estar cerca del enemigo, del oponente. Si el enemigo es un guerrillero, por decir, tendrás que ser también guerrillero si quieres obtener una buena información. Y para ser guerrillero tendrás que vivir con él, acercarte con él, hablar con él. Como cuanto más cerca estés, mejor. Entonces, así como esos contactos y otros a lo largo de mi historia tuve, y es más, di parte de estos algunos acontecimientos a mi autoridad superior. Decir, hay tal persona haciendo esto, pide hacer. Y ellos confirmaban y me decían, hemos confirmado, es cierto, tienes razón. Yo di parte. Eso no significa que yo quiera hacer un golpe. Los golpes siempre ha habido, siempre han querido ser. Y el oficial de inteligencia tiene que meterse a esa amenaza, tiene que convivir, tiene que ser, por cierto, un guerrillero para obtener buen info. Y eso no significa pues que lo vas a condenar, que el guerrillero es un oficial de inteligencia. El oficial de inteligencia está cerca del enemigo, tiene que vivir con el enemigo para ser un buen agente. Aprovecho esta oportunidad para decir al gobierno y refutar tajantemente que este militar, este comandante general Zúñiga, nunca ha tenido amistad con el presidente. La relación era de comandante a presidente, con todo el respeto, con toda la consideración que merece una autoridad, pero amistad es otra. Amistad es otra. Y peor aún, algún vínculo familiar. Este comandante viene de un origen humilde, viene de las minas, minero, y nunca pudo haber tenido ninguna relación familiar. Y este comandante nunca se prestó a ser manoseado, nunca se sometió a ser parte de un show. Si accionamos en su momento, trajimos los tanques por orden del presidente, pero con otras intenciones de aplacar la conflictividad que se venía esa semana y no caímos en la trampa, querían confrontarnos con la policía y con los movimientos sociales para sacar una ventaja política del gobierno. Estoy en la cárcel. Lo primero que quisiera es salir algún día lo más antes posible. Yo estoy seguro de que no he hecho nada, es una injusticia. Y si pelear por mi patria, por mi ejército, por mis fuerzas armadas, pelear para evitar que sea silenciada nuestra patria, significa 30 años como me ha sentenciado el verdugo de los bolivianos, lo acepto, no solamente 30 años, 50 años por mi patria, por mi ejército. Y algún día se invertirá, ellos estarán en las cárceles, porque están haciendo mucha maldad. No me arrepiento porque no hice nada malo. Fue un grito de defensa de mi patria y de mi ejército. Todos son inocentes, todos somos inocentes, todos solamente hemos cumplido una orden, nada más. Y en algún momento se hará justicia, en algún momento saldremos libres. Paciencia, paciencia, aguanten. Algunas anormalidades que debo contarles, pueblo de Bolivia, debo contarles, señor periodista. Hay un Maquiavelo ahí en el poder político, que es el señor Gómez, que tiene las ideas asquerosas. Él maneja un grupo de inteligencia
que funciona en el piso 7 frente a la Alianza Francesa en el edificio. Y el que opera, el que es el operativo, es el señor Fernando Rodríguez Moreno. Y en este grupo también hay personas extranjeras. Este grupo tiene dos misiones: apoyar con inteligencia a todo lo que amenace al gobierno y también realizar operaciones especiales de inteligencia, como ser atentados, asesinatos, ejecuciones, secuestros, etcétera, etcétera. Ahí es donde se planifican y se han planificado algunas actividades para hacer daño a expresidentes, a exministros. Ahí es donde se planifica lo sucio. Yo he visto, he comprado muchas veces, yo subía a ese el único militar que tenía acceso. Y era tan maquiavelo que este señor Hugo Moldis, junto a Fernando Rodríguez Ureña, permanentemente me presionaban para que les apoye con armas en desuso del ejército. Ejemplo, me convocan una mañana a una reunión en la casa del señor Fernando Rodríguez Ureña. Viene el señor Hugo Moldis y también viene el señor Juan Vilca, viceministro de Relaciones, Coordinaciones Sociales, si no me equivoco. Juan Vilca. Reunión secreta y le dice: ¿cuánto de gente dispones? Y el señor dice: 1000. Son 1000 combatientes para defender al gobierno. El otro creo que tenía 500. En total, 1500, más o menos. Y me dice, de buena manera, qué posibilidades hay de que puedas apoyar a esta gente con armas para defender esa hipótesis que se puede venir. Yo le dije: ninguna, nunca, porque esas armas podían apuntar a mi ejército, a los policías, a ciudadanos inocentes. Nunca lo haría eso, lo negué. Y se me lo estaba. Pero de manera insistente me presionaba para que me decía que tú tienes que ser un militar progresista, un militar diferente. Nunca, jamás iba a permitir eso. Y saber qué más querían, que yo sea el comandante militar, el comandante que defendiera al gobierno con estas tropas paramilitares. 2 semanas antes, lo digo lagrimeando porque es muy grave esto, 2 semanas antes, el señor Fernando Rodríguez, por órdenes de Hugo Moldis, me lleva a una reunión, me lleva encapuchado. Me cita 9 de la mañana, era un domicilio. No fui a trabajar todo el día. Y en esa reunión estaban como unos 12 extranjeros. 2 extranjeros, de los 12 eran 2 damas. Estaba el director de AGETIC, había unos 4 funcionarios que no los conozco, pero había uno de la policía. Yo iba en representación de las Fuerzas Armadas porque manejaban información. Y todos estos manejaban bases de datos, bases de información. Este grupo de extranjeros, y eso tengo que contarlo, no puedo ocultarlo, el grupo de extranjeros tenía 2 misiones: apoyar con actividades de inteligencia al gobierno. Y ellos decían, es como que ya no se puede hacer nada, el gobierno está totalmente desgastado. Pero el otro objetivo era las elecciones generales. Y ahí estaba alguien con las bases de datos del padrón electoral. Y ellos sí o sí necesitan que este gobierno se quede una gestión más para concretar el negocio del litio. Hay 2 razones que le aferran a este gobierno a seguir quedándose: que el próximo gobierno no lo convierte en una presa a él y a su familia, y que, más importante, terminar de concretar y consolidar el negocio del litio hacia países extranjeros internacionales. Yo no puedo ocultar eso, yo debo contar. Esa fue la primera reunión. A la segunda reunión me convocaron, no pude ir porque estaba de viaje. Entonces me dijeron: tienes que mandar a alguien de tu confianza para que esté en la reunión. Y mandé a un oficial que ahora está en la cárcel. También está en la cárcel. El oficial fue a la reunión de representación. A estas alturas, ese grupo pues, ya debe tener una oficina, trabajando, funcionando. Y esto es muy grave. Si no
hacen algo contra esto, no van a poder ganar, no van a poder ganar. Solo el gobierno necesita calentar un poco de apoyo. Todavía no voy a decir quiénes son ya, pero yo estoy en condiciones de declarar a la fiscalía, pues no se puede ocultar, no se puede ocultar. Eran dos extranjeros, expertos en informática, tenían que llegar equipos, todo, y tenían esas dos funciones. Sé en qué departamento, o sea, ahí estaba el director de IT, el señor Vladimir Terán,